Bienvenidos a este nuevo módulo de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar con la economía abierta, que era el último supuesto que nos quedaba levantar. Habíamos trabajado con economía sin gobierno, sin dinero, precios constantes y cerrada. Durante todos los módulos fuimos avanzando con los primeros mencionados. En esta ocasión vamos a abrir la economía y vamos a concentrarnos en definir balanza de pagos y tipo de cambio para luego, en los subsiguientes módulos, estudiar cómo lo incorporamos a nuestro modelo. Comencemos por la balanza de pagos. En términos de nuestro modelo y de la macroeconomía que vamos a analizar, esta constituye un registro de transacciones realizadas por el país con el resto del mundo y va a estar compuesta por dos cuentas, la cuenta corriente y la cuenta capital. La cuenta corriente registra intercambio de bienes y servicios, rentas y transferencias corrientes, mientras que la cuenta capital registra la compra o venta de activos físicos y financieros. Cuando en lugar de tratarnos de estudiar las cuentas a fin de incorporarlo al modelo, pasamos a la realidad, ambas cuentas son bastante más complejas y cuando avancemos un poco más en los próximos módulos vamos a ver cuál es la versión simplificada que vamos a incorporar en el modelo que venimos trabajando. Lo que sí debe ocurrir siempre es que las cuentas de la balanza de pagos deben estar saldadas, por lo que la cuenta corriente más la cuenta capital deben ser igual a 0. La balanza de pagos va a saldarse vía cuenta capital de dos maneras. Por un lado, de forma privada. Por otro lado, de forma pública. En el caso de que se haga de manera privada, tiene que ver con cambios de activos y pasivos financieros entre empresas y el resto del mundo. En caso de que el ajuste se realice a través de sector público, esto va a venir de la intervención del Banco Central, solo si el tipo de cambio es intervenido. Esta intervención del Banco Central para ajustar la cuenta capital por vía pública se realiza a través de la variación de reservas internacionales. Por lo tanto, si la balanza de pagos es positiva, es decir, que cuenta corriente más cuenta capital tiene superávit, el Banco Central va a adquirir el exceso de reservas internacionales y en caso de déficit va a venderlas. Cuando el Banco Central realiza esta operación, afecta al mercado de dinero ya que emite o contrae base monetaria. Recordemos que estas reservas internacionales, cuando vimos el módulo de oferta monetaria en la unidad de mercado de dinero, eran un activo del Banco Central contra el que éste emitía o contraía dinero. Pasemos ahora a el tipo de cambio. Este es el precio de una moneda en términos de otra. Lo vamos a llamar E mayúscula al tipo de cambio nominal. Y en el mercado de divisas surge como el equilibrio entre la oferta y la demanda en este mercado.
al E asterisco, tenemos que el mercado está en equilibrio. Si el tipo de cambio se encuentra por encima del equilibrio, vamos a tener un excedente de divisas. Si el tipo de cambio se encuentra por debajo, vamos a tener escasez. Antes de comenzar a analizar en detalle qué ocurre con el tipo de cambio cuando trabajamos con los distintos sistemas, vamos a analizar dentro de la economía quiénes generan la oferta y la demanda de divisas para cuando avancemos en la incorporación al modelo, tengamos bien claro cómo afecta al mercado cada una de estas operaciones. La demanda de divisas va a explicarse por importaciones, salida de capitales o compra de dólares por parte de privados. En tanto, la oferta de divisas en el mercado va a estar dada por los exportadores o por el ingreso de capitales. Una vez planteada la oferta y la demanda, vamos a ver que los distintos sistemas cambiarios dependen de la intervención o no del Banco Central. Y estos pueden ser fijos o flexibles. Dentro de los flexibles vamos a tener flotación libre y flotación administrada. Por lo tanto, vamos a analizar estos tres sistemas: fijo, flexible libre y flexible de flotación administrada. Sin embargo, a fin de facilitar el análisis, cuando avancemos sobre el modelo vamos a usar fijos o flexibles, y en caso de haber una flotación administrada, que vamos a ver es un híbrido entre estos dos, vamos a ver a cuál se aproxima más y vamos a tratar de sacar conclusiones respecto a el sistema que se encuentre más cercano. Comencemos con el tipo de cambio fijo. Tenemos en el punto rosa un equilibrio de oferta y demanda de divisas y un tipo de cambio E asterisco, que es la paridad cambiaria que el Banco Central se compromete a mantener. Una suba de la demanda, por ejemplo, por un incremento de las importaciones, en este sistema de tipo de cambio desplaza la demanda desde D a D', generando una presión sobre el tipo de cambio. Vemos que tiende a subir. Sin embargo, como el tipo de cambio es fijo, el Banco Central interviene aumentando la oferta A o' BC, con el fin de mantener el tipo de cambio. Esta intervención se realiza a través de la compra o venta de reservas internacionales, que a su vez generan una emisión o contracción de base monetaria. Un punto importante a analizar en el tipo de cambio fijo es que este sistema puede mantenerse en la medida que el Banco Central tenga reservas para vender cuando hay una suba de la demanda. Imaginemos que esta situación perdura en el tiempo, el Banco Central sigue vendiendo reservas. Cuando se queda sin reservas, el sistema de tipo de cambio fijo no puede ser más sostenido. En tanto, a la inversa, un incremento de la oferta de divisas va a dar lugar a una operación inversa en la que el Banco Central acumula reservas. Esa sería una situación óptima para un sistema de tipo de cambio fijo, dado que el gobierno, el Banco Central, al incrementar su stock de reservas, de alguna manera va teniendo más poder para defender su paridad cambiaria. En el sistema del tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene en el mercado de divisas.
surge, como veíamos en el gráfico del inicio, del equilibrio de la oferta y la demanda en este mercado. Un aumento de la demanda, para continuar con el mismo ejemplo, desplaza la curva de DA', aumentando el tipo de cambio de E asterisco a E asterisco asterisco. Una suba de tipo de cambio cuando estamos en un sistema flexible se llama depreciación y una reducción se llama apreciación. Yendo a un concepto muy técnico, cuando el tipo de cambio es fijo, como el que mencionábamos anteriormente, dado que la suba o la baja del tipo de cambio no depende de movimientos de mercado, sino de decisiones del Banco Central, en lugar de depreciación lo vamos a llamar devaluación y en lugar de apreciación lo vamos a llamar revaluación. Vamos a ver que con este tipo de cambios flexibles, si bien el Banco Central no interviene, igualmente estos cambios en el precio de equilibrio del mercado de divisas, igualmente la balanza de pagos va a estar en equilibrio. Por último, pasamos a un sistema de flotación administrada. Este caso es un híbrido o un mix entre el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. Tenemos entonces que hay una intervención parcial. Lo primero que vemos es que el Banco Central define un tipo de cambio mínimo y un tipo de cambio máximo y determina una banda de flotación. Dentro de esa banda de flotación, cambios en la oferta y en la demanda que dejen el tipo de cambio entre esos valores hacen que el sistema funcione como un tipo de cambio flexible. En tanto, cambios en la oferta o en la demanda que lleven al tipo de cambio por encima del máximo o por debajo del mínimo va a requerir una intervención del Banco Central del mismo estilo que vimos en el tipo de cambio fijo. Vamos a ver este último caso, dado que ante un caso que simplemente se genere un movimiento dentro de la banda, va a quedar el tipo de cambio igual que el que vimos anteriormente. Continuando como mencionaba anteriormente, un incremento de la demanda de divisas desplaza de D a D'. El tipo de cambio tiende a subir desde E' a E''. Como este tipo de cambio de la oferta inicial con la nueva demanda se encuentra por encima del tipo de cambio máximo, es necesario que intervenga el Banco Central. ¿Cómo? Ofreciendo divisas, de la misma manera que lo hacía en el sistema de tipo de cambio fijo. El Banco Central ofrece divisas con el fin de mantener el tipo de cambio dentro de la banda de explotación. Vemos que el punto negro va al punto máximo porque el objetivo aquí no es mantener un tipo de cambio, sino que no traspase ciertos límites. Sin embargo, el punto de equilibrio final, luego de la intervención del Banco Central, no queda definido dónde va a estar, sino que puede estar en cualquier punto entre el tipo de cambio máximo y mínimo, y eso va a depender de la decisión del Banco Central y su política cambiaria, junto con su stock de reservas. De esta forma, lo que mencionábamos es, si la banda es muy pequeña, el tipo de cambio lo vamos a poder asimilar a un tipo de cambio más tendiendo a fijo. Si la banda es más ancha, lo vamos a asimilar a un tipo más flexible. Y un tema muy relevante es que además de estos sistemas que nosotros analizamos, existen muchos más, pero exceden el programa de esta materia.
Pasemos por último al tipo de cambio real. El tipo de cambio real, que lo vamos a llamar R, nos da una medida de la competitividad del país. Y es el poder de compra del tipo de cambio en el largo plazo. Definimos entonces el tipo de cambio real como el tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios internacionales sobre el nivel de precios internos. Y de aquí, de este cociente, vamos a ver qué ocurre con R. Si el tipo de cambio real es igual a 1, las canastas de bienes son equivalentes en ambos países. Si el tipo de cambio real es mayor a 1, los bienes domésticos son relativamente más baratos que los externos. De esa manera podemos decir que nuestra economía es más competitiva y de esta forma vamos a incentivar las exportaciones y desincentivar las importaciones. En tanto, en el caso opuesto, cuando el tipo de cambio real es menor a 1, ocurre que los bienes internacionales son relativamente más baratos que los producidos de manera local. De esta manera tenemos una economía menos competitiva donde nuestras exportaciones son relativamente más caras en el resto del mundo, por lo que estas tienden a bajar y los bienes internacionales son relativamente muy baratos en nuestro país, por lo que las importaciones tienden a subir. Este concepto de tipo de cambio real vamos a ver que es muy relevante cuando incorporemos esto en nuestro modelo, dado que de alguna manera nos va a dar una idea de qué es lo que está pasando con las exportaciones y las importaciones. Hasta acá es todo por este módulo. Espero que haya sido de utilidad. En la próxima vamos a comenzar con el equilibrio interno y externo, agregando todo lo que vimos en este módulo a el modelo que venimos trabajando durante todo el curso. Espero que el módulo haya sido de utilidad. Los espero en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.